tenemos presidente. En el 2006 decíamos, cuando encontramos un país destrozado, un país desolado, un país desmoralizado, el país del feriado bancario, el país de la migración forzosa, el país de la ausencia de educación, de la ausencia de salud, en 10 años 7 presidentes, 3 gobiernos derrocados, presidentes huyendo en avioneta, en helicóptero. En ese 2006 decíamos, la patria vuelve, compañeros, y la patria ha vuelto, nadie lo puede negar, ha vuelto en forma de carreteras, ha vuelto con la educación, ha vuelto con la salud, ha vuelto con la dignidad, con la justicia, con la soberanía. Ahora da orgullo contar lo que pasa en la Patria Nueva. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Prohibido olvidar, San Miguel querido. Si olvidamos, volvemos a ser víctimas de los que saquearon el país. Antes, para educar a nuestros hijos, había que pagar $25 por niño en la escuela. Ahora, ¿cuánto se paga? Y los niños reciben libros y los más pobres reciben uniformes. Antes, para sanarnos, donde había hospital, donde había médicos, había que pagar $1, $3, $5 por la consulta externa. Y la receta había que pagarla. Ahora la consulta externa es gratis, la receta en su gran mayoría es gratuita, compañeros. Antes no habían caminos para unir la patria. ¿Cómo destrozaron a la provincia de Bolívar? La provincia que era el granero de Ecuador y de América, ni siquiera tenía carreteros dignos. Ahora estamos sembrando de carreteros la provincia de Bolívar. Bolívar, nunca más discriminada. Prohibido olvidar, compañeros. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Ahora da orgullo contar lo que pasa en la Patria Nueva. De las 3 economías que más crecen en América Latina. Escúchenme bien, esto es sumamente importante. Ustedes pueden crecer, pero toda la plata se la pueden llevar unos cuantos, las transnacionales, y no sirve de nada el crecimiento económico. El crecimiento económico del país, además de ser de los más altos de América Latina, Ecuador es el país que más reduce pobreza en la patria grande, compañeros. No lo dice el gobierno, lo dice las Naciones Unidas, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Somos el país que más reduce pobreza. Y Uyay-Chitiaca, donde más reducimos pobreza, es en los sectores indígenas. Somos el país que más reduce desigualdad. Somos el país con mayor tasa de matrícula de pobres. Somos el país con mayor tasa de matrícula de pobres en universidad. Somos el país con menor que ya dejó de exportar seres humanos. Ya la gente no nos sale del país, nos regresa al país. Decenas de miles de migrantes están volviendo a la patria que lo vio nacer. Da orgullo contar lo que pasa en la Patria Nueva, compas. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Tenemos a Rafa. San Miguel es tierra de maestros, Bolívar es tierra de maestros. ¿Cuántos grandes maestros yo tuve bolivarenses? El señor Cardona de Chillán, en esa época era también San Miguel. El señor Erazo de Balsapamba, extraordinarios maestros que jamás olvidaré. La reforma educativa ecuatoriana está sirviendo de ejemplo para muchos países de América Latina. Invitan a nuestra ministra argentina, Estados Unidos, a contar sobre esa reforma. Y sobre todo, San Miguel, tierra de maestros, esa reforma educativa tiene que pasar, como lo hemos hecho, por tratar adecuadamente a nuestros maestros. ¿Cuánto era el sueldo de nuestros maestros antes de la revolución? 250, $300. 250 creo que era. Ahora el maestro titulado que empieza, $817. Después de 35, 40 años de trabajo, nuestros maestros, ¿cómo se jubilaban? Una mano adelante y otra atrás. Por eso no se jubilaban. Además, que como la educación estuvo secuestrada por los tirapiedras del MPD, además de mala fe incompetentes, hicieron unos galimatías
que no se tribute sobre el total del salario. Entonces un maestro de décima segunda categoría que ganaba sus $600, cotizaba al 10 solo sobre 200, $150. Nadie se nos quería jubilar porque pasaba de ganar 600 a $150, que era sobre lo que se cotizaba. Era un caos, no había ninguna indemnización. Ahora, compañeros, nuestros maestros empiezan ganando 817, se cotiza sobre los 817 al 10, lo cual implica mayor erogación para el Estado, porque el Estado paga una parte de esa afiliación al 10, ya no sobre 150, sobre 200, sino sobre 817. Y ganan como indemnización 5 salarios mínimos a partir del 6º año de trabajo. Cosa que cuando se nos retiran a los 30, 35, 40 años, ya salen con 40, 42 mil, 45 mil dólares de cesantía, si le podríamos llamar de esa forma. Por eso, compañeros, fíjense lo difícil que es hacer patria, que avanzar con tanta irresponsabilidad de la clase política, con tanta irresponsabilidad de los tirapiedras. Ahora que se trata dignamente a los maestros, 12.000 maestros se nos han inscrito para jubilarse. Son cerca de 400 millones de dólares. Obviamente no podemos atender a todos mañana, en una semana. Habrá que tomar algunos meses. Ya por ahí están los tirapiedras del MPD, que nunca hicieron nada exigiendo que se jubile a todos de golpe mañana mismo. Y no dicen nunca cómo. Y ellos nunca lograron esas conquistas para la clase docente. Docente de la patria. Hemos liberado a la educación de estos garroteros. Jamás volver a caer en sus garras. Confíen en el gobierno nacional, que es el gobierno que más ha hecho por nuestra educación, que es el gobierno que más ha hecho por nuestros docentes. A esos tirapiedras, ni un solo voto, compañeros. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Miren cómo ha cambiado la patria. Ahora no vienen con que hay muchos impuestos. ¿Por qué? Porque los ricos, los banqueros, los grandes empresarios, como siempre tuvo que ser, deben pagar sus impuestos. Ya no aceptamos, como antes la argolla, había impunidad total. Aquí con la Revolución Ciudadana no se juega, no permitimos que jueguen con el país y tienen que pagar sus impuestos. Se acabó la evasión. Ahora quieren convencer a los pobres de que hay demasiados impuestos. No, ellos tienen que pagar sus impuestos como siempre tuvieron que hacerlo. Los pobres con la Revolución no pagan impuestos. Antes pagaban. ¿O acaso los $25 por niño en escuela pública no era un impuesto para los más pobres? ¿O acaso el costo de la consulta externa no era un impuesto para los más pobres? ¿O acaso el costo de la medicina no era un impuesto para los más pobres? ¿O acaso los paquetazos no eran impuestos para los más pobres? Ya se olvidaron. Gobierno que llegaba, si parecía ritual, parecía como jurar la Constitución. Se juraba la Constitución y enseguida el paquetazo. Subir la luz, teléfono, gas, gasolina, pasajes. ¿Qué mayor impuesto para los pobres que esos paquetazos? Y paquetazos sin obras, porque era para pagar deuda externa. Paquetazos sin caminos, sin hospitales, sin escuelas. Miren cómo ha cambiado la patria. Ahora está sembrada de caminos, escuelas del milenio. Aquí en San Miguel tenemos una espectacular. Hospitales, subcentros de salud, UPCs, obras y sin paquetazos. En estos 6 años de gobierno ha habido paquetazo. Ha subido la luz. Se redujo a la mitad para los más pobres. Han subido los teléfonos. Las llamadas telefónicas celulares están en menos de la mitad que cuando iniciamos el gobierno. Porque ahora sí, con el gobierno de la revolución no se puede jugar y se abrocha a las compañías celulares. El gas ha subido. El transporte. De las peores gasolinas de América Latina a las mejores. Estamos invirtiendo cerca de 400 millones de dólares por año para importar aditivos y mejorar y tener de las mejores gasolinas de América Latina para evitar ensuciar el medio ambiente, que se envenene nuestra gente. Y eso no le ha costado 20 centavos más a los ciudadanos. Fíjense cómo cambia la patria. Fíjense la nueva época. Antes, paquetazos sin obras. Ahora, obras sin paquetazos. Esa es nuestra revolución.
Querido San Miguel. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y ahora los caretucos nos vienen a decir que hay muchos impuestos. No, ahora tienen que pagar sus impuestos. Pero los pobres no pagan impuestos y reciben mucho más ayuda. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano de este mes $50. Y ese es otro cambio sustancial. Antes, cuando aquí dominaban los banqueros, los politiqueros, los medios de comunicación, el Fondo Monetario, cuando ganaban, fresco nomás, no digas nada, periódico, no publiquen nada, no nos cobre CRI nada, toda la ganancia para nosotros. Cuando perdían, feriado bancario, ley AGD, incautación de depósitos, que todos paguemos. Ya se olvidaron. Miren cómo ha cambiado el país. Ahora que están ganando más que nunca, 400 millones en el 2011, 320 millones en el 2012, los banqueros, después de quebrarnos, están ganando más que nunca, no por ellos, por nosotros, por la buena marcha de la economía, por el buen manejo de la economía. Ahora que están ganando más que nunca, bueno, redistribuyan no las pérdidas, sino las ganancias, financien el incremento del bono, y eso es lo que hemos hecho. En la patria nueva, con nuestra revolución, compañeros, ya no se socializan las pérdidas, se socializan las ganancias, como siempre debió ser, compas. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Sí me siguieron, ¿no? Sí me siguieron. Estamos subiendo el bono de 35 a $50. Eso cuesta más de 300 millones. Le mandamos un paquetazo para los banqueros. Le quitamos ciertas exoneraciones tributarias que indebidamente tenían y ellos están financiando por lo menos la mitad de ese incremento, con las ganancias extraordinarias que ahora tienen. Este es un cambio histórico. Por primera vez en historia, en Ecuador se distribuyen no las pérdidas, sino las ganancias. Por eso estamos mejorando tanto en equidad. Pero también esto significa algo sumamente importante. Podemos avanzar más rápido, más despacio, acertar, equivocarnos, pero lo fundamental se está consiguiendo. Que aquí, en Ecuador, no gobiernen el poder económico, los banqueros, el poder mediático, la oligarquía, el Fondo Monetario, países extranjeros, sino que ahora, aquí en Ecuador, gobierna San Miguel, gobierna Bolívar, gobierna el pueblo ecuatoriano, compañeros. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero nos quieren quitar todo lo ganado. ¿Que hay problemas? Por supuesto. Pero como que si nosotros hemos creado los problemas, lo estamos solucionando. Pero así es la mediocridad de los politiqueros. ¿Que todavía hay maestros contratados? Sí, tenemos 35.000 maestros contratados todavía. Pero teníamos 60.000. Y al inicio del gobierno no sabíamos ni cuántos teníamos. Porque como había desertado de sus funciones el Estado, los maestros eran contratados por los municipios, por fundaciones, por comité de padres de familia. Se olvidaron. 2 o 3 años nos costó solo consolidar la información e incorporar al presupuesto del Estado esos maestros que los pagaban, insisto, municipios, juntas parroquiales, comité de padres de familia. Ya se han abierto miles de nombramientos. Ya 25.000 maestros contratados han obtenido su nombramiento y los otros 35.000 pueden participar en los concursos. Lo que pasa es que por ahí hay maestros que no quieren participar en esos concursos. Con el dolor del alma, compañeros, todos me tienen que concursar. Los contratados tendrán más puntos, pero tienen que concursar. ¿Que todavía hay problemas? Por supuesto. El escalafón docente. Sin embargo, hemos dado prioridad a darle estabilidad, porque no todo se puede hacer, cuesta centenas de millones de dólares. Hemos dado prioridad a tratar de dar nombramientos antes del ajuste de escalafón, porque hay que dar de comer primero al más necesitado, al más hambriento, lo más urgente. Hay que dar prioridades. Por supuesto que todavía hay problemas, pero vaya vean el país que recibimos. Vaya vean la educación, sistema educativo colapsado, centralizado. El ministro tenía que aprobar hasta vacaciones. Ahora está a la vanguardia de la descentralización del Ministerio de Educación.
con zonas, distritos, circuitos. Ya está todo planificado por circuitos.